El camino de Dios, mis hermanos, de acuerdo a la Biblia, es perfecto. Les recuerdo esta noche que Dios es soberano, hermanos. Siempre ten una perspectiva al final de la historia, porque la Biblia, hermanos, está llena de historias difíciles, hermanos, algunas incluso injustas y hasta trágicas, pero al final de esas historias, Dios siempre obra de la mejor manera, mis hermanos. Quiero que pensemos en algunas historias, como lo es la historia de José el soñador. Sabemos, hermanos, y a veces no nos impresiona tanto la historia porque ya sabemos el final, pero en la vida de José, hermanos, intentaron matarle. Sus propios hermanos lo vendieron, lo metieron en un pozo, hermanos. Se fue con Potifar. Sabemos lo que pasó con la esposa de Potifar. Y después de todo eso, hermanos, lo encarcelan. Después lo olvidan 2 años. Hermano, ¿cómo te sientes tú si alguien te olvida 2 días? Lo olvidaron 2 años en la cárcel. Sin embargo, la Escritura nos dice, hermanos, que José dijo: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, gracias a los problemas que tuvo José el soñador, hermanos. Fue que pudo alimentar a su familia. Si no hubiera pasado por esos problemas, no los hubiera alimentado. Y ojo, no solamente alimentó una familia. ¿Recuerdas la historia? 7 vacas gordas, las flacas. Hermanos, pudo almacenar comida, no solamente para su familia, sino para una nación, hermanos. Y Dios usó los problemas y las tragedias de la vida de José, porque en cuanto a Dios, perfecto es su camino, hermanos. Dios siempre sacará lo mejor de los escenarios más tristes, hermanos. ¿Qué tal Ana? Dice la Biblia que ella era una mujer atribulada de espíritu. Se acercó el sacerdote y le dijo: ¿qué estás ebria? Y le dijo: no estoy ebria, sino que derramé mi alma delante de Dios, hermanos. Y después de un tiempo más adelante, vemos que Dios contesta su oración y le da a su hijo Samuel. De la historia que siempre repetimos cuando presentamos a un bebé, que dijo: por este niño oraba y Jehová me ha dado lo que le pedí. Y cómo Dios fue fiel, hermanos, en un momento de la dificultad en la vida de Ana. Hermanos, Moisés en un momento casual al cuidar las ovejas, 40 años sin propósito al ver la zarza, todo cambió. Y te repito que con Dios todo puede cambiar en un día, mis hermanos. David regresaba de cuidar las ovejas del campo y, hermanos, lo ungieron, lo hicieron rey de Israel. Hermanos, todo cambió en un día en la vida de aquel pastorcito. Pedro y Juan solo iban de pesca, pero no sabían que ese día los iba a cambiar para siempre. Iban a ser pescadores de hombres, y con Dios todo cambia de un día a otro, mis hermanos. Todos de ellos terminaron muy bien, hermano. Pero a lo largo de su vida tuvieron muchos problemas. Tuvieron muchas enfermedades. Tuvieron fracasos, profundas tristezas y, ¿por qué no decirlo, hermano?, incluso muertes. Y al final de todo ese panorama tenemos las mejores historias de toda la Biblia, hermanos. Dios usa circunstancias desagradables para hacer increíbles cosas en nuestras vidas, hermanos. Y Dios nos guarde y nos ayude a siempre tener fe y a siempre tener una buena actitud, hermano. Sé que al yo predicarlo no será suficiente. Tú tienes que caminar con Dios, hermano. Porque yo puedo infundirte, hermano, y vas a salir con fe, pero en el primer problema, en el primer WhatsApp negativo que escuchas, no, se te poncha el globo. Por eso tú tienes que caminar con Dios, hermano. El pueblo de Israel palpó a Dios. Dios mismo les dio de comer, descendió el maná del cielo, las aves del cielo. Hermanos, en el calor puso una nube, en el frío aquel pilar de fuego, la ropa creció con ellas, aún con Faraón cuando cerró el mar y los protegió. Hermano, ¿tú crees que ahí estaba Dios? Pregunta: ¿Israel dudó de Dios? Hermano, no dude de las promesas de Dios, hermano. En ninguna circunstancia. Porque muchas veces es en esas circunstancias cuando más Dios obra y saca las mejores cosas, hermanos. Dios está por encima de todo. Vayamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2 brevemente. ¿Recuerdas la historia de Jesucristo?
¿Recuerdas a aquel hombre llamado César Augusto, que dio un decreto que debían regresar a su ciudad de nacimiento, y a un Herodes, y recordamos esas historias? La Biblia dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Hermanos, la persecución que tuvo Cristo en su nacimiento fue profético para que Jesús naciera donde debía nacer. Lo que te estoy tratando de decir es que Dios está aún encima del gobierno, hermano. Y Dios lo puede usar para cumplir con su propósito eterno. Jesús nos dejó el ejemplo, hermanos. Dificultades, debemos seguir confiando en Dios siempre, sabiendo que va a salir lo mejor. ¿Ahora cuándo? No te estoy diciendo que mañana, hermano. La historia de José, que platiqué en 2 minutos, hermano, en su vida fueron al menos 20 años de dificultades. Sin embargo, fue fiel. Y Dios nos dé cristianos que canten, no cuando todo está bien, pero que nos dé cristianos que canten cuando todo está mal, hermano. Gloria a Dios por ese tipo de cristianos, hermano. Jesús nos dejó el ejemplo en dificultades. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 19. Juan capítulo 10, versículo 19 y 20 dice la Biblia: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Versículo 20: y muchos de ellos decían: demonio tiene. ¿Sabes de quién estaban hablando ahí, hermanos? De Jesús. ¿Sabes qué decían muchas personas de Jesús? Tiene demonio, está fuera de sí. La palabra fuera de sí es está loco. ¿Por qué lo oís? Bueno, uno pudiera preguntarse: ¿por qué Jesús lo permitió? No, Jesús los pudo haber matado en ese instante, pero Él permitió la dificultad en su vida, hermano. Y todo con un propósito. Versículo número 22, miren lo que dice. Uno puede preguntarse: ¿cómo fue posible esta injusticia? Versículo 22, leeré hasta el 31. Dice la Biblia que celebraban la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Iba caminando Jesús, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, bueno, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y vemos esta, hermanos, pelea contra Jesús. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nuevamente, qué bendición ser una oveja del Señor, hermanos. Estamos confiados en cualquier escenario. Versículo 28. Y nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, hermanos. Ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Amén. Momentos de dificultad, hermanos, y hablando de esa manera. Vayamos hasta el versículo 31, hermanos. En todo este escenario triste, dice la Biblia, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. Si te das cuenta de quién estamos hablando, ¿verdad? Uno pudiera preguntarse: ¿por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué Jesús permitió que lo apedrearan? ¿Por qué que tomaran piedras, que se burlaran, que jalaran sus barbas, que lo coronaran con espinas, que le pusieran clavos en las manos y en los pies? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta injusticia? Y aún sus mismos discípulos no lo entendían en ese momento. Pedro mismo le dijo: Señor, no te hagas eso y no te vayas a quitar la vida. Y Jesús le respondió: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y en todo ese escenario, que es el más cruel de la historia, sabemos que tienen por qué, hermanos. Era necesario que un perfecto muriera por imperfectos como nosotros, hermanos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, hermano. Si la injusticia más grande de este mundo tiene una respuesta, si la crueldad de este mundo más grande tiene una respuesta, me atrevo a asegurarme que tu problema también tiene una respuesta y un propósito de parte de Dios, hermano. Dios utilizó a todas esas personas para cumplir con su propósito. Dios usa el mal para cumplir con su perfecta voluntad, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 58.
Estoy hablando del tema Dios usa las tragedias. Y nos dice en este pasaje, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En esta historia, hermanos, vemos la muerte del primer mártir cuyo nombre era Esteban. Dice la Biblia que fuera de la ciudad lo apedrearon y uno pudiera preguntarse, ¿por qué permitiste, Señor, que apedrearan a Esteban? ¿Por qué hubo un mártir? Si Dios es bueno, ¿qué no lo hubiera guardado? Y pueden surgir muchas preguntas, hermano, pero te repito, en los escenarios más difíciles de explicar en toda la Biblia, Dios saca las mejores historias de toda la Biblia, hermanos. Y tú dices, pastor, qué bueno puede salir de un mártir. Mientras le quitaron su ropa, las pusieron a los pies de un joven. ¿Cómo se llamaba? Recordamos quién es Saulo, ¿verdad? Prediqué de él esta mañana. Siguiente versículo. Pusieron la ropa ahí, probablemente ensangrentada, de Esteban. Y apedreaban a Esteban, hermanos, y Saulo estaba enfrente viéndolo cómo lo mataban. Mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dios nos dé cristianos, hermanos, que las dificultades sigan cantando a su Dios y sigan encomendándose a su Dios, mis hermanos. Recibe mi espíritu. Qué fe del Señor, hermanos. Y dirás, bueno, ¿qué salió de todo esto? Versículo 60. Dice la Biblia, último versículo del pasaje. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tenemos cristianos que teniendo salud ni siquiera así perdonan, y uno que está a punto de morir les dice, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, cuando la Biblia dice durmió, no es como unos cuantos que están acá atrás, sino que nos habla de que murió, hermanos. Y la mente simple se pregunta, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué permitiste la muerte de Esteban? Siguiente versículo es Hechos capítulo 8, versículo 1. Y nos dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, era un líder tan alto Saulo antes de convertirse al cristianismo, que esa palabra consentía es la palabra que él estaba de acuerdo con la muerte. Probablemente le preguntaron, Saulo, ¿quieres que muera este mártir? Probablemente ni siquiera le llamaron Esteban. Y probablemente Saulo dijo, sí, mátalo. Estamos hablando de Saulo, hermanos. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hermanos, tú te preguntas, ¿para qué sirvió la muerte de un mártir? Yo creo que Dios pudo empezar a enternecer el corazón de Saulo. Al ver un hombre muriéndose enfrente de él, hermanos, muriéndose, le pusieron la ropa sobre él, y que él haya consentido en su mente, Dios fue obrando en el corazón de Saulo para que pudiera convertirse más adelante en Pablo. Y de los escenarios más tristes, hermanos, Dios nos da las victorias más grandes que hay en toda la Biblia, mis hermanos. Sabemos que Dios le había dado un mandato en Hechos 1:8 al decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no lo hizo. ¿Y qué vino a la iglesia, hermanos? Persecución. Pregunta, ¿la persecución para la iglesia fue mala? Cualquiera respondería, pues sí, pastor. Entonces no conocemos mucha Biblia, hermanos. ¿Saben que algo de lo mejor que pasó en la iglesia de Jerusalén fue la persecución? ¿Sabes qué hizo la detonación y la explosión de la iglesia? La persecución, hermano. Dice la Biblia, versículo 4, miren lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿y qué hacían? Anunciando el evangelio. Aún la persecución de la iglesia, hermanos, Dios la tenía en mente, hermanos, para que se cumpliera
su propósito, hermanos. La iglesia en la historia nunca ha sido debilitada, siempre ha sido fortalecida, aunque traten de golpearla, aunque gente inicua trate de hacer sus perversidades, es Dios quien fortalece la iglesia, hermanos. La iglesia es la novia de Cristo. Y Dios siempre guarda su iglesia, hermanos. No he tenido muchos años pastoreando, solamente 7, pero en esos 7 han sido bastantes para saber que Dios cuida de la iglesia, hermanos. No importa la dificultad, hermanos. Yo creo que Dios usó al mismo Nerón para cumplir con su propósito, hermanos. Dios está por encima de lo que sea, hermanos. Se nos hace fácil pensar que Dios use cosas buenas, pero a veces Dios tiene que usar cosas malas o cosas insignificantes. En la Biblia yo veo que Dios usó un cuervo, hermano. En la Biblia Dios usó un pescado, un burro. Usó a Satanás, hermanos. Pastor, ¿cómo cree? Hermanos, ¿quién mandó el aguijón en la vida de Pablo? Me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Sabemos que fue Dios, pero envió un mensajero. Dios usa a quien Él quiere y al final se cumple su propósito, hermanos. Una vez había dicho esto que me parece algo tremendo. Creo que lo más difícil de responder, y un día lo había dicho, es ¿por qué Dios permitió la injusticia de que el apóstol Pablo escribiera desde la cárcel, que estuviera preso? Y yo creo que la respuesta es muy fácil, hermanos. La agenda de Pablo estaba tan llena, hermanos, que creo que solo en la cárcel podía escribir las cartas. Una carta a los Efesios, una carta a los de la iglesia de Colosas, una carta a los de Corinto, una carta a los de Romanos, que se convierten en lo que hoy tú y yo le llamamos las cartas paulinas y la mayor parte del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Te imaginas toda una Biblia sin las cartas del apóstol Pablo? ¿Sabes cuáles son los pasajes que más lee la iglesia, hermanos? Las cartas del apóstol Pablo. Ahora debemos leer todo el consejo de Dios, hermano. Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Probablemente si Pablo no hubiera pasado por esa dificultad, es muy probable que hubiera comenzado otras 2 iglesias, hermano. Pero creo que lo que pasó fue más necesario. Iba a trascender su vida y generaciones y las barreras de los idiomas. Amén, hermanos. A veces nuestra mente dice, eso es cruel, eso es injusto, pero Dios siempre sabe lo que hace y gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando sientas que tu mundo se está hundiendo, cuando no sepas qué hacer, recuerda que no hay nada fuera del plan de Dios, hermanos. Cuando Dios está involucrado, nuestras dificultades pueden llegar a ser las bendiciones más grandes, hermano. El día de ayer fue a evangelizar con mi hermano Joaquín. Y mientras fuimos a hacer una visita, una hermana en la ruta, en eso estaba su esposo en ese día y él estaba un poco triste porque no le dieron trabajo ayer. Y obviamente, hermanos, eso es algo triste y difícil, hermano. Tratamos de darle unos pasajes, hermanos, de Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y después de platicar un poquito con él, hermanos, pudimos llegar a darle el evangelio. Y después de unos minutos, hermanos, se inclinó su rostro y Juan se llama, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y yo le dije, no es una coincidencia que haya pasado eso. Dios lo estaba buscando y Dios lo ha salvado. Nuestra mente dice, qué injusticia, qué crueldad, qué dificultad, cómo no fue al trabajo. Pero ese día, ese hombre conoció a Cristo como su Salvador, hermanos. Dios usa las injusticias, las dificultades para cumplir con su propósito. Vayamos a Juan capítulo 9, versículo 1. 2 pasajes y termino. Juan capítulo 9, versículo 1 nos dice la Escritura. Si puedes apagarlo, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1 nos dice la Biblia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Por qué ese hombre está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Para los apóstoles no había duda que alguien había pecado. La pregunta es ¿quién? ¿Y sabes qué nos preguntamos nosotros en dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y buscamos una respuesta rápida. Estamos hablando de los discípulos, hermano. Los que escucharon a Jesús predicar, orar, andaron con Él, vieron sus milagros. El problema era evidente, un hombre estaba ciego. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó él o sus padres? Y me impresiona la respuesta de Cristo, ¿no? En el versículo 3. Al decir, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para. Pregunta, ¿Dios tuvo un propósito en la ceguera de ese hombre, hermanos? Si ves cómo nuestra mente es tan pequeña y siempre juzga, ¿por qué ese hombre es ciego? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué? Jesús siempre responderá de la misma manera. Nunca preguntes por qué, pregunta para qué. Cuando tú reconoces que es para qué, estás reconociendo que Dios está encima de ese problema y que Dios lo va a usar para algo. Y la respuesta de Cristo fue, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Dios había pensado en este hombre que era ciego de nacimiento, porque iba a llegar un momento en el ministerio de Jesucristo que muchos conocían a ese hombre que por años no podía ver, y un día Jesús iba a llegar a su vida y Jesús le iba a devolver la vista, y a través de ese problema, hermanos, escúchame bien, Jesucristo iba a ser glorificado. ¿Será que tú tienes un problema, hermanos, tal vez no de ceguera, pero de otra área? Permite que Jesús sea glorificado en tu problema, hermano. Otro escenario triste de la Biblia, pastor. A ver, ¿y qué puedes sacar de la muerte de Lázaro? Que no podemos sacar de la muerte de Lázaro en Juan 11, hermanos. ¿Sabes? Se preocupan sus hermanas. Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto mi hermano. ¿Y cómo somos prontos para tomar una decisión mala, hermano? Jesús, si tan solo hubieras venido, hubieras parado el coronavirus. No, Jesús no está mordiendo las uñas. Jesús está en control y Jesús sabe lo que hace, hermano. Llega con Lázaro después de 4 días. Levántate. Ven fuera. Levántate, Lázaro. Y tuvo que decir Lázaro porque si no se hubieran levantado todos los muertos de esos días, hermano. Y Jesús dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. Si Dios pudo usar la muerte de Lázaro, si Dios pudo usar un ciego, si Dios pudo usar los escenarios más tristes, hermano, un mártir, Dios puede usar el problema que tú estás enfrentando esta noche, hermano. Yo sé que tu problema es más allá del virus, hermano. Hay dificultades económicas, hay dificultades familiares, inseguridades. Permite que tus problemas puedan ser usados para la gloria de Dios, hermano. Y que Dios los siga usando para moldearnos más a la imagen de Cristo, hermanos. Tal vez uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué este virus, pastor? Creo yo que lo más esencial, hermanos, es para recordarnos lo vulnerable que es el hombre y su desesperada necesidad del Señor, hermanos. No somos nada. La Biblia dice que nuestra vida es neblina. Y yo creo, si tú me preguntaras a mí cuál es el propósito del coronavirus, mi respuesta, hermanos, en cualquier escenario siempre va a ser la misma, para la gloria de Dios. Yo ahorita no te puedo explicar por qué. Estoy seguro que si le hubieran preguntado a los compañeros de Esteban por qué permitieron la muerte de Esteban, no te hubieran podido haber dado una respuesta.
Si le hubieras preguntado a los familiares de Lázaro en el día 1, no te hubieran dado una respuesta. Y si le hubieras preguntado a los discípulos el día 1 de la muerte de Cristo, tampoco te hubieran dado una respuesta. Pero gloria a Dios que vino el día 3 y Jesucristo resucitó. Y entonces tenemos respuesta, hermanos. Hermano, tendrás una respuesta a tu aflicción, a tu dificultad, porque Dios usa los escenarios más trágicos, hermano, para su gloria. Y los puede tornar en las bendiciones más grandes, hermano. Espero que no tengamos incredulidad y que lo creamos, porque no te lo prediqué de una historia, ¿no? Te lo prediqué de 5 historias de la Biblia. Y es la primera parte del mensaje, hermanos. Vamos a empezar en serie de cómo Dios cambia estas situaciones difíciles en la Biblia para hacerlas las más gratas, las más grandes. Y si Dios lo hizo con esas personas en la Biblia, mis hermanos, gloria a Dios que lo va a hacer con nosotros también. Vayamos a 1 de Pedro 5:8 y aquí termino en este pasaje. 1 de Pedro 5:8 nos dice la Escritura: sed sobrios y velad. Hermanos, sed sobrio. No estoy hablando de que no tomes, aunque Dios guarde si hay alguien aquí que toma, o allá también. Sed sobrios. Esto te habla de estar en tus 5 sentidos, hermano, en estos días. Mantente atento y velad. Porque hay un adversario, hermanos, que si el pueblo de Israel se desanimó, hermano, no somos mejores que el pueblo de Israel, hermano. Si el pueblo de Israel se desanimó, si de los 12 solamente Dios da un buen reporte, mis hermanos, nuestra fe será atacada. Sed sobrio, hermano, y vela, porque hay un adversario. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, versículo 9, al cual resistid firmes en qué, hermanos. Resiste firme en la fe, mi hermano. ¿Por qué, pastor? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde, hermanos? No, los ojos de Dios no están en México, hermano. Los ojos de Dios están en todo el mundo, hermanos. No, Dios quiere salvar al mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, hermanos. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Fíjense lo que dice, hermanos, en Jesucristo. Después que hayáis, ¿qué dice ahí? Pastor, ¿está tratando de decirme que dentro del plan de Dios hay padecimiento? No, hermano, no es lo que te estoy tratando de decir. Es que va a haber mucho padecimiento, no poco. Esto no es pare de sufrir, hermano. Que estudiamos la Biblia. Y mi Biblia dice que vamos a sufrir. Pero en ese sufrimiento, mi hermano, es como cuando agarras una naranja y le exprimes y sacas toda su esencia. Mis hermanos, Dios tiene que hacer algo bueno de todo lo que va a pasar, hermanos. Él mismo, hermanos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, número 1, nos va a perfeccionar. Es la palabra madurar, hermanos, que ya no seamos como una veleta por todo viento de doctrina, sino que nos afiancemos en la Biblia. Y me da un gusto, hermanos, que yo siento que la iglesia está madurando, hermanos. Yo siento que la iglesia está fortaleciendo. 2, 3 que no, hermanos, se van a ir quedando en el camino. Dios nos guarde y nos mantenga fieles, hermano. Después de que padezcas, Él nos va a perfeccionar, nos va a madurar, nos va a hacer más fuertes en Cristo, hermano. Nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y lo cierre el 11 como para ponerle un marco a ese versículo, hermanos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Título del mensaje, hermano. Dios usa las tragedias. Quítale a la Biblia el sufrimiento de Cristo, hermano, y le queda muy poco, hermano. Quítale a la Biblia el sufrimiento de Pablo, hermano. Quítale a la Biblia la muerte de los mártires. ¿Sabes que esta Biblia, hermano, para que tú y yo la obtuviéramos, está llena de sangre por todos lados, hermano? Dios levante un pueblo firme, hermanos, y fiel al Señor, sabiendo que sus problemas es parte del propósito, pero al final de todo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Descansemos en el Señor no solo esta noche, sino todos los días que restan, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar,
Hermano, qué bendición que Dios puede usar los escenarios más tristes, los escenarios más trágicos. Y verdaderamente, hermanos, hay que descansar en la realidad de que Dios sigue en control, mis hermanos. La muerte del primer mártir tuvo un propósito, hermanos. Pudo enternecer el corazón de Saulo, ya que en el siguiente capítulo, después de que haya puesto sus ropas enfrente de él, hermanos, aceptó al Señor. La muerte de Lázaro tuvo un propósito. Jesús mismo dijo: esa muerte es para la gloria de Dios. Dios usa las tragedias, hermano. Dios usa los momentos más duros, más difíciles. Hermano, están en la Biblia los momentos difíciles. ¿Por qué tú y yo no los sabremos de cruzar? El mismo salmista me dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, ojo, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, hermano. Si hay algo que podemos ver en la vida de José después de esos 20 años de injusticias, es que Dios estaba con José, hermano. Dios lo acompañó en su aflicción, porque a través de esa aflicción le pudo dar de comer a su familia y le pudo dar de comer a una nación. Hermano, no juzgues a Dios por 1 o 2 semanas o un mes, y si lo vas a poner en la balanza, ponlo en la eternidad. Él ya nos dio el cielo, hermano. Dios es bueno. Eso no está en tela de juicio, hermanos. Dios es fiel y su camino es perfecto. La injusticia más grande de este mundo fue haber matado a Cristo, hermano. Y lo hizo para salvarnos. Si la injusticia más grande tiene un porqué, hermano, también tu historia tiene un porqué, hermano. No minimizo tu dolor, hermano. Yo sé que es grande. Pero sabes, Jesús te entiende, hermano. Entrégaselo al Señor y confíale lo que va a pasar. Y si no vas a recordar nada, recuerda ese pasaje. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Sin embargo, ese camino tendrá subidas y tendrá bajadas, hermano. A veces será lindo y a veces será doloroso. A veces reiremos y a veces lloraremos. Pero al final, siempre vamos a reconocer que Él está en control. A Él sea la gloria, hermanos. Dios sacará algo muy bueno de todo esto. Y de esa oración, hermano, dice la Biblia que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Mi oración debería ser: Señor, que no sé yo. Guarda mi corazón, Señor. Yo no quiero enfriarme. Quiero servirte más y más, porque vas a usar esto para mi bien. Padre, gracias.